y el día de hoy veremos sobre los índices en SQL Server. Bien, veremos qué es un índice. Un índice es una estructura de disco asociada a una tabla o vista que permite acelerar la recuperación de la consulta en SQL Server de filas de la tabla o vista, lo que da como un resultado y un alto rendimiento, ¿no? En pocas palabras, un índice lo que nos permite hacer es de obtener una mayor recuperación, ¿no? Ya sea que se crea en una tabla, específicamente hacia una columna, o en otro caso sería una vista, ¿no? Tenemos dos tipos de índices, ¿no? Tenemos el índice agrupado, que es el clúster, y el no agrupado, que es el no clúster, ¿no? Veremos el índice agrupado. Un índice agrupado define el orden en que los datos se almacenan físicamente en una tabla. Los datos de la tabla se pueden ordenar de una sola manera. Por lo tanto, solo puede tener un índice agrupado por tabla. Esto quiere decir que un índice agrupado solo se puede crear únicamente una vez en la tabla. ¿Por qué? Porque el índice agrupado ordena de manera física, ¿no? Entonces, al ordenar de manera física los datos, solo puede haber uno. Vamos con el índice no agrupado. En el caso de un índice no agrupado, sería lo contrario, ¿no? El índice no agrupado no ordena los datos físicos en una tabla. Un índice no agrupado se almacena en un lugar y los datos de la tabla se almacenan en otro lugar. Esto se puede hacer referencia como a un libro, ¿no? En la página principal tenemos los índices y el contenido del libro lo tenemos de manera central, ¿no? Esto quiere decir que el índice nos va a proporcionar una mejor ubicación, ¿no? El índice no agrupado actúa como la página del libro, ¿no? Nos vamos al índice, ubicamos en qué página está tal tema y específicamente nos vamos hacia esa página. Y así nos ahorramos el estar leyendo página por página hasta encontrar la página que queremos ver, ¿no? Otra información más sería las restricciones, ¿no? Los índices se crean automáticamente cuando las restricciones primary key y unique key se definen en las columnas de la tabla. Esto quiere decir que si nosotros creamos un primary key, por ejemplo, en la tabla de empleados, esto quiere decir que automáticamente cuando ejecutemos la consulta, ya sea desde un script o guardemos desde el diseño del SQL Server y pongamos el primary key, ya sea el ID o otro nombre, automáticamente se crea el índice agrupado de manera física. Por lo contrario, si nosotros utilizamos y creamos un campo único, este ya no se crea un índice agrupado, sino crea un índice no agrupado. Y este, por lo tanto que así eh, existe esa diferencia, ¿no? Entre el primary key y el unique key. Ahora nos vamos al SQL Server para poder visualizar lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi base de datos
tengo ya el script para crear la tabla de estudiantes, ¿no? Entonces, creamos la tabla estudiante. Y visualizamos, ¿no? Que en el campo ID ponemos el primary key. Entonces, si nosotros consultamos con esta con este ayuda, ejecutamos este procedimiento y ponemos el nombre de la tabla. Vemos que aquí está el índice, ¿no? Que se ha creado automáticamente. Índice agrupado, ¿no? Ahora, nosotros borramos la tabla y creamos un campo único. Creamos y nuevamente consultamos. Vemos que ya no crea un índice agrupado, sino lo crea no agrupado, ¿no? Entonces, cada vez que queramos crear un primary key y un key, de esta manera se va a visualizar, ¿no? O sea, un key va a crear un índice no agrupado, y si es de lo contrario un primary key, va a crear un índice agrupado. Ahora, cuando nosotros creamos un índice agrupado, lo va a crear de manera ordenada. Entonces, el primary key está en el ID. Entonces, si nosotros insertamos de esta manera, con el índice, ¿no? Con el índice que acá viene por defecto con el primary key, nos va a insertar de manera ordenada los ID. Miren, insertamos estos 10 registros y lo consultamos, nos va a ordenar, ¿ve? En este orden, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No le ponemos el primary key. Creamos nuevamente la tabla y consultamos, ¿no? Verificamos. No hay ni un índice. ¿Qué pasa si insertamos sin haber creado el primary key? Que por defecto crea el índice agrupado, ¿no? Insertamos y consultamos. Ahora, vemos, si visualizamos aquí, el orden va en cómo lo insertamos. En cambio, cuando ponemos el primary key, el orden es de manera de menor a mayor, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia entre el agrupado y el no agrupado. Que el agrupado solo puede tener un índice nada más creado en toda la tabla. Ahora, nuevamente borramos la tabla y lo dejamos en primary key, ¿no? Creamos la tabla, insertamos los datos, consultamos. Vemos que ordena de menor a mayor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear un índice no agrupado, ¿no? En este caso, como se mencionó en el PPT, podemos ver que el índice no agrupado actúa como un libro, ¿no? Que vemos que el índice está en un lugar y el contenido está en otro lugar. Entonces, vamos a crear un índice de la tabla students y vamos a crear un índice al campo ciudad, ¿no? Y
por aquí. Bien, vemos que se ha ejecutado correctamente. Ahora nos vamos a ejecutar este procedimiento para que nos ayude a ver si se ha creado correctamente. Bien, vemos que aquí se ha creado, ¿no? El índice, ¿no? Tiene el nombre de aquí, no agrupado y el campo sitio. Entonces, de esta manera podemos crear múltiples índices no agrupados. Y de esta manera podemos optimizar en los campos que nosotros especifiquemos en el índice creado, ¿no? Podemos crear el índice para el campo total score. Vamos aquí. Consultamos nuevamente. Vemos que aquí ya se ha creado y aquí podemos visualizar información. Entonces, de esta manera hemos visto lo que es un índice agrupado y un índice no agrupado, ¿no? En un próximo video lo que haremos es ver cómo estos índices nos ayudan en poder optimizar en grandes cantidades de datos, ¿no? Ya sea que tengamos 100.000 datos o 1.000.000 de datos. De qué manera los índices nos pueden ayudar, ¿no? Y esto sería en un próximo video. Eso sería todo.